El día de hoy presentaremos la evaluación de ejecución del segundo corte. Los integrantes son Natalia Lozano, Juan David Rosero, Cristian Cristancho, Caterín Rodríguez, Sebastián Novoa y quien les habla, Daniela Pérez. En este momento desarrollaré el primer punto de la... Bueno, el primer punto dice, identifique a qué función química inorgánica pertenecen las sustancias. La sustancia que me correspondió fue cloruro de sodio. Sabemos que cloruro de sodio es una sal aloidea y aparte es un compuesto iónico. Está formado por un catión de sodio y un anión de cloruro. Sabemos que en esta sustancia de sal aloidea no se ve presencia de oxígeno. Podemos decir aparte de esto que su forma y su estructura son de color blanco. Su forma es cristalina, son conductores, por lo tanto al disolverse en un solvente lo vuelven conductor. Bueno, a continuación les voy a explicar el punto de la prueba de ejecución que me correspondió. Me correspondió una parte del punto 1, que dice el punto 1, identifique a qué función química inorgánica pertenece la sustancia. La sustancia que me correspondió fue el nitrato de plata. El nitrato de plata es una sal oxisal. ¿Por qué es una sal oxisal? Porque encontramos la presencia del oxígeno. ¿Cómo escribimos las sales oxisales? Las sales oxisales tienen una forma de escribirse, que primero se pone el metal, en este caso el metal de nosotros es la plata, seguido al metal colocamos el no metal, que no el metal de nosotros sería el nitrógeno, finalmente lo que vamos a poner es el oxígeno. Como sabemos, la mayoría de las sales son solubles en agua. También hay una forma de hallar una sal oxisal cuando combinamos un hidróxido más un ácido oxácido. Entonces, decimos, para nombrar las oxisales, toca cambiarle la terminación del ácido, o sea, la terminación oso del ácido, se la cambiamos por ito y la terminación ico del ácido se la cambiamos por ato. Bueno, buenas noches, profe. Aquí vamos a hablar de la formación de una sal oxácida que es el nitrato de plata. Entonces, en este compuesto parto siempre de las especies más naturales, que es la plata y el oxígeno en su forma más sencilla. Entonces, como el oxígeno es un gas, se considera diatómico, por eso es que tiene el 2 en el símbolo del elemento. Cuando el metal se hace reaccionar, en una reacción de combustión se forma el óxido de plata. Se considera un óxido básico porque está formado por oxígeno y un elemento metálico, que obviamente es la plata. Por eso se forma el óxido básico en este primer paso. Los óxidos están conformados por dos elementos y uno de esos siempre debe ser el oxígeno. Los números que están abajo, que son los subíndices, indican cuántos átomos de ese elemento hay en la molécula. Y el número grande significa cuántas de esas moléculas se están generando. Entonces, para generar dos moléculas de ese óxido de plata, se requieren como punto de partida o como reactivos de partida 4 moles de plata y uno solo de oxígeno diatómico. Estamos hablando que es un oxígeno diatómico.
Cuando un óxido básico reacciona con agua, se va a formar un hidróxido. Los hidróxidos tienen un pH superior a 7 y por eso se consideran básicos o alcalinos. Entonces se forma el hidróxido de plata. Siempre en la fórmula los hidróxidos van a tener un grupo OH, que está acá al final del elemento. Siempre el metal va a formar el hidróxido. Luego voy con el no metal, que en este caso es el nitrógeno, que es un gas diatómico también, reacciona con oxígeno para formar uno de los tantos óxidos de nitrógeno. Yo escogí uno, pero pueden ser varios o puede ser una mezcla de los muchos óxidos de nitrógeno que se forman. Cuando el óxido de nitrógeno, que es el oxígeno con nitrógeno, que es un óxido ácido porque es un no metal con oxígeno, entonces cuando ese óxido básico reacciona con agua se forma un ácido. Si el ácido tiene oxígeno es un ácido oxácido, como en este caso, y a este compuesto se llama óxido nítrico. Ok, muy bien. Entonces, este ejercicio, ¿cómo hacemos para identificarlo? ¿O cómo hacemos para resolverlo? Entonces, tengo la sal y debo tener claro que el sodio siempre va a venir del hidróxido y que el cloro, que es el no metal, siempre va a venir del ácido. Entonces, con base a eso, debo formar el hidróxido de sodio y el ácido de cloro, pero es un ácido que no tiene oxígeno. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? El sodio metálico reacciona con oxígeno para formar el óxido de sodio. El óxido de sodio reacciona con agua para formar el hidróxido de sodio. Luego tomo el no metal, que es el cloro, y el cloro reacciona con oxígeno para formar óxido de cloro. Es un óxido ácido. El óxido de cloro reacciona con agua para formar el ácido. Esto no es tan cierto en cuanto a la parte práctica, pero digamos que en la teoría puede aplicar. Pero en la parte práctica uno no hace ácido clorhídrico de esa forma. Entonces lo importante acá es obtener el ácido hidrácido, que se llama ácido clorhídrico. Y luego el ácido clorhídrico va a reaccionar con el hidróxido de sodio para formar la sal hidrácida y agua en una reacción de neutralización. Vamos a hacer nuestra ecuación molecular entre nuestra sustancia 1 y nuestra sustancia 2. Nuestra sustancia 1 es el nitrato de plata, o sea, AgNO3, que reacciona con nuestra segunda sustancia, que es el cloruro de sodio, o sea, reacciona con el NaCl, que nos va a producir. Entonces, esto es una sustitución doble. Entonces, este es nuestro compuesto A, nuestro compuesto B, nuestro compuesto C, nuestro compuesto D. Entonces, la regla dice que nuestro compuesto A, o sea, Ag, va a quedar con nuestro compuesto D, o sea, Cl. Y esto más nuestro compuesto C, o sea, Na, más nuestro compuesto B, o sea, el NO3. Ahora tenemos que ver cuál de estos son solubles y cuál es precipitado. Entonces, todos los que son solubles son los que tienen nitrato, o sea, NO3, y una sal, o sea, NaCl, ¿sí? Entonces, en este caso sería este, hasta este y este porque tiene nitrato, ¿cierto? Entonces, y estos serían los iones. Nuestro precipitado sería este porque no tiene ni sal ni un nitrato. Entonces quedaría así. Ahora vamos a hacer nuestra ecuación iónica completa. Entonces, Ag es positivo más NO3,
NO3, esto es negativo, más Na, esto es positivo, más Cl, que es negativo. Entonces, esto nos produce, como esto es un precipitado, queda igual. Entonces, queda AgCl, ¿cierto? Entonces, esto más Na, y esto sería positivo, más NO3, esto sería negativo. Ahora vamos a hacer nuestra ecuación iónica neta. Entonces, Ag más NO3 Entonces aquí vamos a eliminar a los iones espectadores, que sería nuestro nitrato y nuestro sodio, o sea, Na. Y esto quedaría Ag más Cl, que nos produce AgCl. Entonces, esto sería soluble. Entonces, AC. Y esto también sería soluble. Y esto ya sería un precipitado. Y esto sería plata reaccionando con cloro, nos produce cloruro de plata. Entonces quedaría plata más cloro y nos produce plata reacciona con cloro para producir cloruro de plata. Bueno, en este ejercicio nos piden que hallemos el método de separación del compuesto anterior, el cual fue AgCl, cloruro de plata. Este compuesto es un precipitado y nos piden que busquemos su método de separación dejándolo en su sustancia más pura. La única manera en la que se pueden separar la plata y el cloro es por medio del calor o la luz. Entonces el método que utilizaremos es la evaporación. Someteremos a evaporación esta sustancia para que se formen dos sustancias de una sola. Entonces, como es calor, le ponemos un triángulo encima de la flecha para señalar que este compuesto estará expuesto pues al calor. Entonces, para que nos dé como un resultado, Ag, que es la plata, más Cl2, que es el cloro gaseoso.